La Corte Constitucional declaró que en Furicagua existió una práctica análoga a la esclavitud. La empresa dice todo lo contrario. No obstante, la Corte Constitucional ha ordenado las indemnizaciones para trabajadores de esta empresa consideradas como víctimas por analogía de la esclavitud a 342, de acuerdo a lo que se conoce. Por eso nos acompaña el doctor Morales para que nos explique esta disposición de la Corte Constitucional, en qué tiempo debe cumplirse, en qué consiste y si hay la posibilidad de que, como ha ocurrido en otros casos, no tan similares a este, pero como suele ocurrir cuando hay una disposición legal, siempre la parte afectada busca la forma de revertirla o de alargar los plazos de cumplimiento. En este caso, ¿cómo se va a proceder? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muy buenos días a toda la ciudadanía que se encuentra escuchando y viendo este noticiero. Primero hay que decir que esta es una sentencia hito, es una sentencia histórica. No es verdad, como ese discurso que vi que los abogados de la compañía Furicagua se encuentran posesionando en todos los medios de comunicación. Eso da cuenta que la empresa Furicagua está invirtiendo dinero en abogados y en voceros para que posicionen un discurso falso en lugar de comenzar a pagar a las víctimas. Perdón, ¿qué es lo que están diciendo? Bienvenido, abogado. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Escuché en los medios de comunicación en el día de ayer, escuché el día de hoy. Ellos dicen que esta sentencia de la Corte tiene varias imprecisiones. Dicen que aquí los jueces, especialmente la jueza ponente, recordemos que hay un voto de mayoría de 5 jueces, pero particularmente respecto a la jueza ponente, la doctora Daniela Salazar dice que está haciendo exactamente, dice, activismo académico. Dicen que han recibido la Corte Constitucional presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es un descalabro completo, porque no hay una facultad de la Corte Interamericana de intervenir con lo que vaya o no a decidir la Corte Constitucional, ¿sí? Un caso que esté sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana toma años, tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de ir a la Corte. Es decir, se expresa un discurso falso, pero también lleno de desconocimiento jurídico. Los argumentos en lo principal es que esta indemnización, esta medida de reparación integral indemnizatoria a cada víctima es de imposible cumplimiento, es decir, ellos se les hace imposible pagar. ¿Qué pasa con los 60 años que estas personas fueron sometidas a estas formas indignas de vida y de trabajo? ¿Sí? Y todo lo que se enriqueció la empresa económicamente por este trabajo esclavo. ¿Qué pasa con eso? Adicional, en vez de comenzar a pagar a las víctimas, han hecho lo que siempre hacen, pagar equipos de abogados, pagar equipos de comunicadores, ¿sí? Para estar posicionando mensajes falsos. De comunicadores. Sí. Una práctica que se ha vuelto común. La sentencia, ¿qué dice específicamente? ¿Cuánto tienen que reponer a cuántas familias, a cuántos trabajadores que han sido explotados durante? Esto es increíble. ¿Cómo es que 50 años... 60 años en este país hubo una empresa dedicada a las plantaciones de abacá que explotaron familias enteras y no pasaba nada? O sea, ¿cuántos ministerios y ministros de trabajo hubo, de relaciones laborales o como sea que se hayan llamado durante todo ese tiempo? Y nadie hizo nada. Así que ¿a cuánto asciende el monto y cuántas familias son o deberían ser las beneficiarias? En primer término, la sentencia establece esta reparación para 342 víctimas, como usted dijo correctamente, pero tomemos en cuenta que cuando se evidenció este problema en el año 2018, al 2019 la Secretaría Nacional de Gestión de la Política levantó un registro de 1,200 personas que vivían en esas haciendas. Es decir, la Corte abre la posibilidad para que en el futuro las nuevas personas que sigan demandando puedan beneficiarse de las mismas reparaciones y demuestran que han trabajado para la compañía Furicagua. Ahora, existen varias medidas de reparación integral y dentro de las económicas hay algunas cantidades que son imputables, por ejemplo, a reparación integral material o inmaterial, pero que también hacen una diferenciación respecto al sujeto, es decir, a quién le corresponde la reparación. En términos generales, hay una reparación integral de $80,000 más 40,000 que son para cada una de las víctimas, pero también hay rubros adicionales de 5,000, por ejemplo, para niños y niñas que han sido trabajadores en las haciendas o para mujeres que han sido doblemente vulnerados sus derechos
y también para personas que hayan sufrido accidentes de trabajo o mutilaciones en este contexto. Ahora, la capacidad económica de esta empresa, entiendo que durante los 60 años que ha estado funcionando con esta forma precaria de tener su fuerza laboral para aumentar su ganancia, seguramente tiene el capital suficiente como para enfrentar esta situación de indemnización. Los activos de la empresa, según la página web de la Superintendencia de Compañías, ascienden aproximadamente unos 19 millones en este momento, pero hay parámetros documentales dentro de estos juicios de las acciones de protección que dan cuenta que los ingresos de la compañía Furukawa desde el 2001 hasta el 2018 han sido aproximadamente de 119 millones de dólares. Entonces, un poco el asunto está aquí. En toda esta historia, la compañía Furukawa ha sostenido luchas con equipos legales de los más caros del país para tratar de evadir estas responsabilidades, pero nunca ha podido ni ha querido satisfacer los derechos de las víctimas. Es decir, ha hecho todo lo posible por posicionar su modo su sistema de producción empresarial, ¿sí? Entonces, aquí existe dinero que se produce día a día en esa empresa, sino que ¿cuál es el problema? Que ahora, con la evidencia de toda esta forma de vida y de trabajo indigna, ellos tienen menos ganancias probablemente. Pero durante 60 años, ellos han lucrado de todo ese trabajo. Sin pagar haberes laborales, sin pagar seguridad social, sin hacerse cargo, por ejemplo, de todo el trabajo invisibilizado de mujeres. Se unían a la fuerza de trabajo niños, niñas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con todos esos ingresos que percibía la empresa? Ahora, 120,000, digámoslo así, 130,000, al que llegaría el monto de la reparación económica frente a haber dedicado toda la vida al trabajo de una empresa, de una persona y posiblemente de su esposa, esposo y sus hijos, que seguramente no pudieron tener una vida normal de estudiar, de desarrollarse, de proyectarse, de prosperar. No compensa todo el esfuerzo que esas familias que estuvieron siendo esclavos hicieron por esta empresa. Usted toca un punto sensible de este discurso falso que se anda posicionando. Y también toca un punto que en verdad tiene bastante mérito en la sentencia de la Corte. Los abogados de la compañía Furukawa están paseándose por medios de comunicación diciendo que esta sentencia y estas reparaciones sirven para enriquecerse a las víctimas. Yo le pregunto, ¿sí? Si es que es una persona que le arruinaron su proyecto de vida, no necesariamente los 30 años, 40 años, que si hay personas que todavía tienen gran cantidad de años que nacieron ahí, ¿sí? O así sea un niño que trabajó un año o unos meses. Arruinados proyectos de vida, gente que no tiene ni siquiera registro de identidad. $120,000 o lo que quiera, sirve para enriquecerse. Además, la Corte Constitucional no es con un sentido de enriquecimiento. Quienes se han enriquecido son la empresa a través de este trabajo obrero. Esto es, de alguna manera, una reparación integral por daño material e inmaterial que no tiene nada que ver con si se enriquece o no la víctima. $120,000 no compensan, como dice usted, una vida de trabajos forzados. ¿Qué pasa con esas personas que ya nunca más pudieron estudiar? Niños que me han dicho a mí que querían ser futbolistas y ahora ya tienen 18, 19 años y les toca otra vez regresar a trabajar en el Abacá. $120,000 es suficiente. Tal vez para el bolsillo de la empresa, el destino que se va a dar ese dinero es mucho. Porque para pagar abogados y todos los que están posicionando este discurso, para sostener esta lucha injusta, a base de mentiras, con autoridades que se prestan, judiciales, administrativas, gremios de agroexportadores, políticos, medios de comunicación tradicionales, ahí no tienen empacho de gastar dinero. ¿Hay familias o hay víctimas, en este caso, afectados, que permanecen todavía dentro de las haciendas de Furukawa? Ese es otro de los puntos que le agradezco por topar. Este discurso que manejan los voceros de la empresa es que la Corte debe tomar en cuenta para el pago de estas reparaciones que sus haciendas están invadidas, que están de forma ilegítima ocupadas por personas que ahora dicen que son víctimas. Pero son personas que por la extrema pobreza en la que viven no tienen a dónde ir. Pues. Y no solamente eso.
Estas personas vivían ahí. Cuando se evidenció el problema en el año 2018, Furukawa empezó a demoler y a derrocar todos esos campamentos indignos que tenía ahí. Hubo 2 haciendas, en el kilómetro 33 la una, en el kilómetro 42 la otra, donde estas personas se quedaron en resistencia y no salieron para que no derroquen sus viviendas, por la razón que usted dice, no había dónde más irse, ¿sí? Y la otra razón era porque se iba a judicializar ya esto y querían que no pierda las evidencias tal como estaba haciendo Furukawa. Ahora, estas personas se encuentran en resistencia y esa resistencia ha sido blindada por decisiones judiciales. Primero, una medida cautelar dentro de la acción de protección, que es un proceso constitucional, es decir, una orden de juez. Segundo, en el caso de trata de personas con fines de explotación laboral, se dictaron medidas de protección, donde la gente de la empresa de Furukawa no puede acercarse a las víctimas, porque está con medidas de protección. Ahora la Corte Constitucional en esta sentencia ha fijado prohibiciones de enajenar todos esos bienes para garantizar la reparación. Mi pregunta a la ciudadanía y ustedes, ¿es ilegítima la presencia de las personas ahí en esas 2 haciendas, en esos 2 campamentos? La respuesta es no. Existe una orden judicial. De alguna manera que existe una orden judicial. Claro, tienen que garantizarse de alguna manera que les cumplan, pues. Usted no puede decir que alguien es invasor de una propiedad privada cuando me está dando su fuerza laboral judicial. Pero si me está dando su fuerza laboral, ¿cómo es que yo como empresa permito que me invadan y no hagan nada? Si les está dando su fuerza laboral a cambio de ese espacio de terreno. Es más, la empresa hizo una acción para tratar de sacar a las personas que están ahí, y es que en el kilómetro 42 dio en comodato a un conjunto de víctimas que estaban formando parte de estas 1,200 y les dividió con una persona que se presentó como hermano de la fe a convencerles a todas estas familias de que les iba a ayudar. Le pidió a la empresa $4 millones para resolver el problema. Como hubo el grupo de 123 abacaleros y abacaleras que demandaron, a esta persona negoció con la empresa, le entregaron en comodato y le siguen explotando, porque ¿sabe usted cuál es el fundamento de ese contrato de comodato? Usted vaya, dese una vuelta, pregúnteles a las personas que están en ese comodato y le dicen: lo que pasa es que la empresa nos ha entregado la propiedad temporal de la tierra. Eso no existe. ¿Y cuál es el sentido de hacerles trabajar en ese comodato? Que la fibra se vende únicamente a Furukawa y con eso van a pagar sus liquidaciones y sus indemnizaciones. Esas son las estrategias empresariales que utiliza Furukawa. ¿Las personas que trabajan actualmente en esta empresa están bajo ese mismo mecanismo de explotación? Mire, primero, tomar en cuenta lo siguiente. Existen parámetros documentales, probatorios. Ingresen a la página de la Superintendencia de Compañías, está todo el registro de los actos societarios, informes de gerencia, informes de directorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí consta que más de la mitad de la producción de Furukawa era compra a terceros. Y dentro de esos terceros estaba compras a productores externos y el resto, el otro 50%, correspondía a producción propia, decía la empresa. 3% de producción de sus empleados y el resto, el 47%, de los arrendatarios, de los que ellos dicen ellos son los que le explotaron. Pero en esas actas, en esos informes constan como producción propia de la empresa la que producían los arrendatarios. Cuando se evidencia este problema en el año 2018, ¿qué fue lo que pasó? Los voceros dicen que más o menos ellos han funcionado con 300 personas. ¿Quiere saber usted quiénes son esas más de 300 personas? Cuando se evidenció el problema, para tratar de callarles la boca, les empezaron a contratar formalmente y a darles afiliación, pero desde el 2019, a personas que ya vivían ahí 30 años, 20 años, 40 años. Esos son los 300 empleados que dicen esos, que están en riesgo. Interesante. Y en cuanto a los plazos, ¿hay plazos para que esta indemnización se haga ya efectiva? Como le había comunicado, existe un plazo para pagar 20,000 iniciales. Ya. ¿Sí? Pero también le da el plazo a la compañía Furukawa de que presente un cronograma de pagos, porque la Corte reconoce que en verdad van a ser cantidades bastante elevadas y le da la oportunidad de que haga sus análisis financieros, supongo, para que presente una proyección de pagos. Entonces, estaría sujeto a ver qué contesta la compañía.
Pero esos 20.000, ¿hasta cuándo? Esos 20.000 son 30 días. 30 días, desde que se conoció el fallo. Desde que se notificó, porque eso también sabemos que se presentó un recurso de aclaración y ampliación por parte de la empresa, que eso hace que no se ejecutaría todavía la sentencia, pero me parece que en una decisión acertada la Corte Constitucional no fijó esos plazos desde la ejecutoría de la sentencia, sino desde la notificación, que fue el 5 de diciembre.